Perdón, primera de Pedro 5. Primera carta de Pedro, capítulo 5. Amén. ¿Lo tiene ahí? Vamos a leer la palabra. ¿Les parece? Vamos a leer la palabra en esta hora. Dice así la escritura, primera carta de Pedro 5:8. Dice: sed sobrios y velad, porque vuestro adversario, ¿quién? El diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar, al cual resistid firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Amén. Y amén. Bueno, vamos a hablar un poco acerca, ya que estamos en el mes de octubre y para el mundo este mes es el mes del Halloween, ¿cierto? Y el Halloween tiene que ver con cosas oscuras, ¿cierto? Tiene que ver con brujería, tiene que ver con todo eso, pero fíjese que una de las cosas que por mucho tiempo hemos visto es que el Halloween pareciera como que se limita solamente al 31 de octubre, y créanme que es todo el mes, y es más todo el año, solo que en este año, en este mes, digamos, en el calendario satánico termina el 31 de octubre y empieza el 1 de noviembre, ¿me entiende? O sea, el año satánico empieza el 1 de noviembre, por eso es que el 1 de noviembre es festivo. ¿Qué día se celebra ese festivo? Según el calendario católico es el día de todos los ¿qué? De todos los santos. En México creo que se celebra el día de los muertos. Y entonces la gente sale y tienen calaveras y altares de calaveras y velas y un poco de cosas, y se celebra mucho la muerte, ¿sí? La gente lo hace por ignorancia, obviamente, pero detrás de todo eso hay un ente espiritual muy tremendo, y quisiera que usted supiera que de a qué nos estamos enfrentando. Por eso yo quiero compartir hoy un tema que se llama Identifica a tu verdadero enemigo. ¿Identifica a quién? A tu verdadero enemigo. Yo creo que en este orden de ideas uno tiene que aprender a identificar correctamente cómo es el diablo. Para el mundo ve al diablo regularmente con cuernos, ¿cierto? Lo ve con cuernos, con rabo, ¿cierto? Rojo, ¿cierto? Regularmente es de color rojo, ¿sí? Así lo ve él. Y ha sido el objeto, esa figura del diablo, como una diversión. De hecho, en tiras cómicas, en películas, todo eso, hasta el escudo de clubes de fútbol, ¿cierto? Como viéndolo como algo fuerte, como viéndolo como que algo es, como que el diablo, ese es el diablo, el mismo diablo se apareció acá. Pues resulta que la Biblia lo menciona totalmente diferente a como lo percibe el mundo. Entonces, fíjense que, amados hermanos, esas falsas impresiones, es cuando nosotros aceptamos esas falsas impresiones, cuando le empezamos a hacer juego al diablo. Porque el diablo no es así. ¿Me entiende? El diablo no es así y tenemos que aprender a identificarlo. Entonces, vamos a ver cómo desenmascaramos al diablo. Ese es nuestro enemigo verdadero, ¿ok? Entonces, cuando yo veo, por ejemplo, en familias que hay peleas, que hay discusiones, que hay desacuerdos y empiezan a pelear entre las parejas o en las familias, la gente regularmente considera que es el familiar la persona enemigo, ¿cierto? El enemigo, pero no es así. Siempre que haya una pelea, siempre que hay un desacuerdo, algo así, lo primero que el diablo va a tratar de hacer es estar contienda entre nosotros mismos, porque lo que hace el diablo es dividir, ¿me entiende? El diablo divide. Lo hemos visto en estas clases de eclesiología. ¿Recuerdan ustedes toda la persecución que la iglesia primitiva tuvo, que experimentó? La iglesia del primer siglo experimentó una persecución primeramente de los mismos judíos, donde iban a predicar, en cada sinagoga les iba a predicar el evangelio, llegaban unos judíos y empezaban a hacer como una especie de alboroto, ¿me entienden? Y entonces hacía que a los apóstoles se les persiguiera, ¿cierto? Y se les encarcelara, y a muchos se los apedrearon. Luego del año 68, cuando Nerón quemó Roma, ¿cierto? Y antes de que Jerusalén fuera destruida en el año 70, pues ahí el imperio no se había fijado así directamente en los cristianos. Ellos creían que los cristianos y los judíos eran la misma cosa, los únicos que identificaban eso eran los mismos judíos. Pero después, cuando vieron que los cristianos empezaron a crecer y crecer y crecer, y que se multiplicaban, y entre más persecución venía, más se multiplicaban, entonces ellos empezaron a fijarse
en los cristianos. Y se les llamaba despectivamente cristianos o los del camino. Entonces ahí empezó la persecución. Hubo una persecución que duró más o menos hasta el año 313, una persecución, pero como dicen así, endemoniada, donde se crucificaron cristianos, donde el mismo Nerón aceptaba que los cristianos se crucificaran en el jardín de su palacio y se les prendía fuego para alumbrar el jardín y el poder pasear en su caballo de noche. Donde también, por ejemplo, historiadores cuentan que Juan, el discípulo amado que murió en Patmos a sus 100 años, se escapó de morir en aceite hirviendo, donde muchos murieron de esa manera terrible. Y entonces, fíjense qué tremendo, pero cada vez que había una persecución sobre la iglesia primitiva, más la iglesia se multiplicaba. Entonces, quien se decía ser cristiano en aquel tiempo era porque verdaderamente lo era, porque sabía lo que le corría pierna arriba, ¿me entiende? Ser cristiano, y mucha gente se cuenta mucho acerca de cristianos que se presentaban ante el emperador y decían, yo soy cristiano, porque querían morir como cristianos, porque ellos los aceptaron como un honor morir así. Amén. Bueno, ahora sí, ya no me escuchan tan distorsionado. Entonces vemos toda esa historia, amados, y en toda la historia de la iglesia siempre hubo persecución. Pero ¿quién generó toda esa persecución? La pregunta es ¿quién fue? ¿Fueron los judíos realmente? ¿Fueron los romanos realmente los que iniciaron esa persecución? La respuesta, ¿quién está detrás de esa escena? Porque vamos a encontrar que lo primero que encontramos es que el diablo ataca de dos formas, siempre va a atacar de dos maneras. Número uno, el diablo ataca desde afuera, ¿me entiende? Él siempre va a atacar con persecución, va a atacar con problemas económicos que toque una familia, enfermedades y todo eso, lo vemos en la historia de Job, ¿verdad? Pero cuando no logra desanimar a las personas con la persecución, entonces él ataca desde adentro. Entonces él ataca el orgullo, empieza a subirle la soberbia a la gente, y ese sí tiene éxito en esa tiene éxito. Entonces vamos a ver que después del año 313, cuando un emperador llamado Constantino aceptó la religión cristiana como una religión, o cesó la persecución sobre la religión cristiana, y supuestamente él se hizo cristiano, pero no sabemos si lo hizo de manera correcta, o sea, lo hizo sinceramente. Yo lo veo más desde un punto de vista político. Ahí vemos que, mis queridos hermanos, que cesó la persecución sobre la iglesia primitiva, y el Estado, que era en ese tiempo el Imperio Romano, aceptó a los cristianos como la religión oficial del Estado. ¿Cómo le parece? Entonces venía una cantidad de cosas, por ejemplo, como que ya no se persiguió a la iglesia, como que ya se cerraron la persecución, los circos romanos se cerró, los gladiadores se cerraron, todo eso se pasó, y entonces se pasó a todo lo contrario. A los cristianos les empezaron a dar excepción de impuestos, a los cristianos les empezaron a bendecir con ayudas económicas del Estado, y entonces, como el emperador se hizo cristiano, todo el mundo dijo, uy, esto está de moda, hagámonos cristianos, y entonces cambió el propósito, y entonces ya el Espíritu Santo no era la persona principal de la iglesia cristiana, sino ya era el emperador, y era el status quo, o sea, porque eso era una moda. Hasta la fecha, eso ha pasado. Mi amado hermano, así es que opera el diablo. Y esta segunda estrategia del diablo es más dañina que la primera, que viene con persecución. Es mucho más dañina, y quiero que usted entienda, mi amado hermano, que tenemos que aprender por lo menos 3 cosas acerca del diablo, y lo llamo las 3P del diablo. ¿Cuáles son esas 3P del diablo? Primero, aprenda a reconocerlo con su personalidad. Él tiene una personalidad, la primera P. La segunda P, él tiene una perversión, y la tercera P tiene un propósito. Amén. ¿Cuáles son las 3P del diablo? Personalidad, perversión y propósito. Y quiero que hablemos de esas 3, porque es importante que en este tiempo el diablo está más agitado que antes. El diablo ya sabe que él está perdido, él ya sabe lo que le viene, el juicio le viene, ¿verdad? ¿Se acuerda cuando el Señor sanó a un hombre endemoniado que estaba en unas catatumbas y se golpeaba y cuando lo vio llegar allá en Gadara, el mismo hombre se arrodilló delante de él, y el mismo diablo dijo, ¿qué tienes conmigo? ¿Cierto? ¿Qué tienes conmigo, Jesús, Hijo del Altísimo? Aún no ha llegado mi hora. Algo así le dijo así. O sea, el diablo sabe lo que le viene, él sabe que le espera el infierno. Entonces, como ya sabe lo que le espera, entonces va a hacer todo lo posible por aquellos que Dios ama, o sea, ustedes
se vayan con él al infierno. Entonces el propósito es que ustedes se vayan al diablo, ¿cierto? Como dicen por ahí. Se vayan al diablo. Perdóneme que se lo diga así, pero es en serio. Hermano, créame, hermano, que esto del ser cristiano no consiste en venir el domingo aquí a la iglesia y no más. Mucha gente dice, no, yo voy, si acaso voy el domingo, pastor. Es que me toca. No sé si alcance a ir. Como si nos estuviera haciendo un favor a nosotros. Y usted no nos está haciendo un favor a nosotros el que usted venga o no venga. Si nosotros lo llamamos para que usted venga a la iglesia, no es por nosotros, es por usted. Porque nosotros como pastores tendremos que rendirle cuentas a Dios por cada uno de ustedes. Y cuando estemos delante del trono del Señor, el Señor nos va a preguntar, ¿y qué pasó? Por fulanito tal, ¿por qué no volvió a la iglesia? Nosotros por lo menos tenemos que hacer el deber de que usted insista. A mí me parece triste mucho ver que hay cristianos que tienen familiares que no lo son. Y el cristiano como tal tenemos el deber de inspirar al que no lo es para que se convierta en cristiano. Y tenemos que hacerlo, tenemos que motivarlo con nuestro testimonio, con nuestra manera de hablar, con forma de hablar apasionado de Dios, de la Biblia, vernos en nuestra vida de oración, disciplinados. Pero yo estoy viendo que muchos que son cristianos se están dejando impermear por los familiares que no son cristianos, y muchos no vienen a la iglesia porque están celebrando un bautismo por allá en la iglesia católica, porque fueron a una confirmación, a una primera comunión. Y vamos a ver, ¿qué le estás vendiendo a la gente realmente? Yo te digo a decir una cosa, cuando tú no le das prioridad al Señor en tu vida, el Señor tampoco te la va a dar a ti. El Señor mismo lo dice en la palabra, que el que se avergüence, si nos avergonzamos de Él, Él se avergonzará delante del Rey, del Padre. Entonces note algo interesante, vamos a identificar esto. Quiero que vaya por favor al libro de Ezequiel en el Antiguo Testamento, capítulo 28. Ahí busque Daniel, y ahí al lado de Daniel está Ezequiel. Ezequiel capítulo 28, vamos a mirar cómo en el Antiguo Testamento el Señor describe a este enemigo que es común para todos, que se llama Satanás. Dice Ezequiel 28 versículos 12 al 15, ¿lo tiene ahí? Dice la palabra del Señor, dice así la palabra, aunque aquí el Señor habla de un hombre, ¿cierto? Dice, hijo de hombre, levanta endechas sobre el rey de Tiro y dile, así ha dicho Jehová al Señor, tú eras el sello de la perfección, lleno de sabiduría y acabado de hermosura. En Edén, en el huerto de Dios estuviste, de toda piedra preciosa era tu vestidura, de cornelina, ¿cierto? De topacio, de jaspe, de crisólito, berilo y ónice, de zafiro, carbunclo, esmeralda y oro. Todos los primores de tus tamboriles y flautas estuvieron preparados para ti en el día de tu creación. Tú, querubín grande, protector, yo te puse en el santo monte de Dios, allí estuviste en medio de las piedras de fuego y te paseabas. Perfecto eras en todos tus caminos desde el día en que fuiste creado hasta que se halló en ti maldad. Y dice, a causa de la multitud de tus contrataciones fuiste lleno de iniquidad y pecaste, por lo que te eché del monte de Dios y te arrojé entre las piedras de fuego, ¿cierto? Oh querubín protector. Se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura, corrompiste tu sabiduría a causa de tu esplendor. Yo te arrojaré por tierra delante de los reyes, te pondré para que miren en ti. Con la multitud de tus maldades y con la iniquidad de tus contrataciones profanaste tu santuario. Yo pues saqué fuego de en medio de ti, el cual te consumió, y te puse en ceniza sobre la tierra a los ojos de todos los que te miran. Todos los que te conocieron de entre los pueblos se maravillan sobre ti. Espanto serás, para siempre dejarás de ¿qué? De ser. Ahí está hablando aparentemente un rey, de una persona, de un ser humano llamado el rey de Tiro. Pero el Señor está hablando, hijo de hombre, está hablando de una figura. Ese rey existió. Hay un primer cumplimiento en el texto bíblico, pero hay un segundo cumplimiento, es una doble referencia. Y lo que está diciendo esta doble referencia es que detrás de ese hombre hay un poder espiritual maligno. Y fíjese que lo llama con nombre propio, querubín. Y querubín es una especie de ángel, ¿cierto? Al lado de los serafines. Los querubines
te caracterizaban porque tenían 4 alas, ¿cierto? Y con esas 4 alas ellos protegían la gloria de Dios. De hecho, los querubines están sobre la propiciatorio, sobre la tapa del arca del pacto, ¿sí? Están protegiendo el arca, la parte de encima. Y entonces ese querubín estaba diseñado para proteger la gloria de Dios. Se conoce que los querubines tienen muchos ojos, porque están vigilantes. No así, por ejemplo, los serafines que tienen 6 alas. Y los 6 alas lo que hacen es adorar al Señor. Ellos están cantando santo, santo, santo y están adorando al Señor. Entonces ellos son los serafines. Entonces este es un querubín protector. Ese es un ser espiritual tremendo. Y fíjese que lo que le dice, vamos a mirar en el versículo 12, cuál es el mandato del Señor a Ezequiel. Dice, hijo de hombre, levanta ¿qué? Endechas sobre el rey de Tiro. Amén. Le levanta endechas. ¿Qué es una endecha? Es un cántico fúnebre, es un cántico melancólico de tristeza, que evoca mucha tristeza, ¿sí? Entonces está diciendo, cántale esta canción de tristeza a este ángel que ha caído, cántale eso. Y entonces fíjese que Ezequiel canta esas endechas y su descripción obviamente va mucho más allá del rey, ¿sí? Y los eruditos bíblicos creen que esta era una descripción acertada de quién era Satanás. Fíjese, Satanás dice, tú eras el sello de la perfección, lleno de sabiduría y acabado en hermosura. Fíjese qué cualidades, ¿no? Son cualidades que nos sorprenden porque fíjese que en alguien que ahora es el diablo, fíjese que sellado de hermosura, dice que fuiste hermoso desde que fuiste creado. Fíjese, hace 2 veces referencia de que el diablo es creado, es un ser creado, no es Dios, es un ser creado. Pero el Señor lo hizo con unas características hermosas, ¿cierto? Pero ¿qué pasó? ¿Qué pasó con el diablo? Fíjese que ahí vemos la implicación del pecado, mi amado hermano, que no le hemos dado tanta importancia quizás, pero el pecado puede hacer de una persona buena algo bien malo. Fíjate que este era sellado en hermosura, completamente, pero entró el pecado en él. Entró el pecado en él, y fíjese que usted puede ser el mejor servidor, usted puede ser la persona más elocuente, usted puede tener mucha generosidad, ¿cierto? Puede ser todo ese tipo de cosas, pero en cualquier momento el diablo puede llegar a su corazón el pecado y lo puede convertir en todo lo contrario. Entonces uno no puede hacer cuenta de que no, yo siempre he sido como buena gente, yo pago mis impuestos, hice la declaración de renta y lo hice con base en verdades, no adultero recibos, siempre devuelvo las vueltas como son, no, yo soy una persona muy honesta, si veo un billete de 100,000 ahí, téngalo por seguro que ahí va a estar, nunca lo voy a coger, no me voy a comer más allá de la sopa que me corresponde. Usted puede decir cantidad de cosas y puede ser ciertas, pero eso, mi amado hermano, no quiere decir que usted no sea tentado por el pecado. Y esto lo puede convertir a usted. Si usted no le da importancia a esto, el diablo fíjese que era sellado en toda esta hermosura. Y ahí muestra la naturaleza destructiva del pecado, pero entre otras cosas, habla de las habilidades de Satanás que demuestran que era una persona. Por ejemplo, vean ustedes Génesis 3, cuando él se aparece a Adán y Eva. ¿Recuerdan ustedes en Génesis 3? Él toma la forma de una serpiente. Él toma una forma de una serpiente. Yo estoy seguro que Adán y Eva veían todos los días una serpiente ahí. Por eso Eva no se asustó. Yo creo que hasta conversaba con las serpientes y todo. Y vio una serpiente y la serpiente curiosamente le habló. ¿Cómo así tú hablas? Yo no sabía. Tú hablas, ¿cierto? Nunca veo que a Eva le diga, oye, ¿dónde aprendió usted a hablar? ¿A qué instituto fue a hablar? ¿Cierto? A aprender a hablar. Y allí esta serpiente, que era Satanás realmente, le empezó a hablar. Y fíjese qué hace. Él empieza a hablar allí. La segunda cosa que yo veo es que él es capaz de hablar. Segunda cosa que vemos en Satanás es que es capaz de aparecerse delante de Dios. O sea, él es capaz de aparecerse delante de Dios. Allá en Job capítulo 1 dice allá que él se apareció delante del Señor, ¿cierto? Ahí se apareció y entonces empezó a quejarse de un hombre llamado ¿qué? Job. Y empezó a hablar mal de Job, que Job era fiel con él porque el Señor lo había bendecido materialmente hablando, ¿o no? Entonces el Señor le dijo, no, eso no es así. Entonces vamos a demostrarlo, a ver, hagamos una apuesta, a que yo lo toco y usted empieza a maldecir tu nombre. Y él le dio permiso al Señor, ¿o no?
¿O no? Job no lo hizo. Digo, segunda vez viene y le dice, vea que ya el Señor, sí, ¿cómo viste a Job? No te maldijo, pero porque le has dado salud, déjame tocar. Y ahí empezó. 41 capítulos vemos a un Job sufriendo. Hasta el mismo diablo son unos amigos que supuestamente estaban para levantarle el ánimo y lo único que hicieron fue darle palo. Fíjense qué hace el diablo. El diablo opera de muchas maneras, trata de sacarte a ti la lengua para que tú te quejes y tenga el derecho legal sobre tu vida. Tienes que tener mucho cuidado con lo que tú dices y cómo lo dices, porque él va a usar cualquier método para usar de ti. ¿Y quién es el que le abre la puerta al diablo? Somos nosotros, porque él no tiene poder sobre nosotros, a menos que nosotros se lo otorguemos. Entienda eso. Entonces fíjese que él es capaz de hablar, pero habló también en Mateo capítulo 4. ¿Recuerda usted cuando Jesús hubo acabado el tiempo de oración y ayuno, 40 días en el desierto, y sintió ¿qué? Sintió hambre. El mismo diablo llegó a tentarlo allá, le habló y le citó la Biblia, hermano. Quiero que sepa algo, los demonios no son ateos. Diga conmigo, los demonios no son ateos. Ellos creen en Dios y tiemblan. Y hasta citan la Biblia. Entonces es que vaya tan tremenda. Y Satanás ahora usa esas habilidades para destruir. Así lo dice Juan 10:10. El ladrón vino para hurtar, para matar y destruir, pero yo he venido para dar vida y vida en abundancia. Y leímos en 1 Pedro 5:8 que debemos tener cuidado. ¿Con quién? Con el adversario, el diablo. Él es nuestro adversario. Él está como león rugiente buscando ¿a quién? Devorar. Hermanos, no le hemos dado importancia a eso, permítame decírselo. Predicamos mucho la Biblia, gloria a Dios, hablamos de las maravillas, pero tenemos que sentar también, tenemos que ser conscientes de que el diablo aún existe y que aún cuando es un enemigo derrotado, él todavía puede hacer daño. Haga de cuenta, alguien le cortó la cabeza a una serpiente, a esas cobras, se le cortó la cabeza, pero ya supuestamente está muerta, pero la cabeza todavía puede morder. Usted tal vez no le está dando importancia a eso, no le estamos dando importancia. Ahora, fíjese, esta es la primera, la personalidad del diablo. Ahora hablamos de la perversión. ¿Qué hace Satanás de las cosas buenas? Fíjese que él pervierte lo bueno. Él pervierte. Si usted vuelve al texto de Ezequiel, capítulo 28, y lea del versículo 13 al 15, vean ustedes que el mismo diablo pervierte ¿qué? Pervierte lo bueno que existe. Vean ustedes allá, versículo 13 al 15, dice la palabra, en Edén, en el huerto de Dios estuviste. ¿Qué estaba haciendo? Ahí está la serpiente. De toda piedra preciosa era tu vestidura, de cornelina, de topacio, de jaspe, de crisólito, de berilo y ónice, de zafiro, de carbunclo, esmeralda y oro. Los primores de tus tamboriles y flautas estuvieron preparados para ti en el día de tu creación. Y tú, querubín grande, protector, yo te puse en el santo monte de Dios. Allí estuviste en medio de las piedras de fuego, te paseabas. Perfecto eras en todos tus caminos desde el día que fuiste creado hasta el día que se halló en ti maldad. Vea qué tremendo, porque la palabra Edén significa delicia. Era una delicia estar en el Edén, pero él llegó a dañar esa delicia. Destruyó literalmente ese jardín del Edén. Y fíjese que su perversión empezó tocando la identidad de Adán y Eva. Si usted mira a Adán y Eva, el Señor les había dicho, hagamos al hombre conforme a nuestra imagen y semejanza y que señoree sobre los peces, sobre las aves y sobre toda criatura. ¿Fue así o no fue así? El Señor hizo al hombre con la capacidad de ser el representante de Dios en la tierra. Los hombres éramos así. Pero cuando hubo ese árbol en la mitad del huerto, ese árbol de la ciencia del bien y del mal, del conocimiento, el Señor le dijo, de todo árbol del huerto pueden comer, excepto de ese árbol. Alguien preguntaba, pastor, si Dios sabía que era pecado comer ese árbol, ¿por qué sembró ese árbol ahí? Bueno, la razón fundamental es que tiene que haber un límite. Si Dios te dio autoridad, hay algo que debe recordarte, que tú no tienes total autoridad, hay alguien encima de ti. Y ese árbol tenía que recordarle a Adán y Eva que sobre ellos estaba un Dios creador. Amén. Solo que no podían tocarlo. Y entonces vean que el diablo utilizó eso. El diablo cuestionó la palabra de Dios y les preguntó, con que Dios os ha dicho que de ningún árbol del huerto pueden comer. Eso no lo dice. Génesis 2:17 dice
que de todo árbol del huerto pueden comer, mas del árbol que está en medio del huerto, el árbol de la ciencia, el bien y del mal, no pueden comer, porque el día que de él coman, ¿qué? Morirán. Entonces Eva le dijo, no podemos comer de todo árbol del huerto, pero no podemos comer ni tocar. Ahí le agregó, ni tocar. Entonces el diablo, como supo que ella tenía conocimiento, revelación bíblica, entonces dijo, sabe Dios que el día que ustedes coman de él, serán semejantes a Dios, conocedores del bien y del mal. ¿Serán semejantes a quién? A Dios. Fíjense que pervirtió la palabra, la pervirtió, porque eso no fue lo que dijo Dios, le dio un sentido diferente. Entonces inmediatamente a Adán y Eva se les olvidó que ellos ya eran semejantes a Dios, Génesis 1, 26 al 28, y que Dios los había bendecido, se les olvidó y ahora querían tener sabiduría en cuanto al conocimiento del bien y del mal. Y entonces les pareció apetitoso y comieron del fruto, y cuando comieron del fruto se dieron cuenta de que estaban desnudos. Ay. Se vieron desnudos. ¿Qué pasó? ¿Qué fue? ¿Por qué no se vieron desnudos antes? Porque antes de eso la gloria de Dios los cubría. Pero cuando usted peca, la gloria de Dios se aparta. Entonces se vieron desnudos, se quisieron coser hojas de higuera, dice que se tejieron delantales. Ahí dice Génesis capítulo 3. Y cuando llegó Dios a preguntarlos, él no llamó a Eva, que fue la iniciadora de todo. ¿Llamó a quién? Porque a Adán le dio la responsabilidad. Tú eres responsable. De pronto a Eva fue engañada, pero tú no, tú sabías cómo soy yo. Y entonces cuando llega Adán le pregunta, Señor, ¿qué pasó? ¿Qué pasó con que pecaron? Dije que no comieran del fruto. Sí, es que esa vieja me la dio. ¿Cierto? Esa mujer, no dice mi esposa. Fíjate cómo cambia el lenguaje. No fue mi amada esposa la que me dio, no, fue esa mujer. ¿Se acuerda del hijo pródigo? ¿Te acuerdas que lo enseñamos? Cuando el hermano llegó del campo y supo que habían matado el becerro gordo para su hermano, y cuando sale el papá a recibirlo, ven, entra, no, ¿cómo así? Yo que voy a entrar, ¿cómo así que matas el becerro gordo para tu hijo? En lugar de decir mi hermano. Porque el pecado nos hace cambiar el lenguaje, hermanos. Ya no es un lenguaje amoroso, no es un lenguaje, cuando tú estás peleando con tu esposa no le dices amor, ¿cierto? Cuando tu esposo está peleando contigo, ella ya no te trata, ¿cierto? Entonces fíjense que nos pervirtió el lenguaje, él pervierte nuestras relaciones, él pervirtió allá, y entonces Adán le dijo, esa es tu creación, ella fue la que cometió, y ella le dice, fue esa culebra que está allá la que me, ¿cierto? Se echaron la culpa, ninguno asumió responsabilidad, y eso es lo que hace el diablo. Cuando viene el diablo a atacarte, que es desde adentro, él te va a hacer salir de la responsabilidad, y tú vas a ser un evasor de responsabilidades. Entonces así es como trabaja el diablo, y vean qué tremendo, porque ellos pensaron que el árbol iba a ser sabios, y efectivamente desde ahí usted va a ver que la humanidad no se maneja sobre la palabra de Dios, sino se maneja sobre el concepto del bien y del mal, el cual ha sido tergiversado absolutamente, como lo dice el profeta Isaías, que muchos a lo bueno llaman malo y a lo malo llaman bueno. Hasta hoy el concepto del bien y mal existe, pero Dios no quiere que tú manejes sobre el concepto del bien y del mal. Dios quiere que te manejes sobre el concepto de la palabra de Dios, que es una verdad absoluta, no tiene discusión, ¿entiende? Entonces fíjense que, amados hermanos, esto sucedió, la perversión. Él le dijo, serán abiertos vuestros ojos, seréis semejantes a Dios, y la perversión continuó, mi amado hermano. Fíjense que allá en Romanos capítulo 1 versículo 22, Pablo, hablando de la absoluta culpabilidad del ser humano, hablando del ser humano, de la raza humana que está separada de Dios, decía que muchos profesaron ser sabios, profesando ser sabios, se hicieron ¿qué? Necios. Y es que la sabiduría del mundo, hermano, es diferente a la sabiduría de Dios. Usted está acá porque ya no quiere andar en la sabiduría del mundo, usted está acá porque quiere andar en la sabiduría de Dios. Amén. Qué tremendo. Y fíjese que esa perversión continuó, y usted mira ya en el versículo 13 de Ezequiel, otra vez 28:13, dice, en el huerto del Edén estuviste, de toda piedra preciosa era tu vestidura. Ahí está Satanás engañando, ahí está Satanás volviendo, trabajando, ¿cierto? Y fíjense que esas piedras preciosas nos recuerdan cómo fue hecha la vestidura sacerdotal. Por ejemplo, el sumo sacerdote, cuando le mandaron a hacer el pectoral a Moisés, tenía esas piedras preciosas. O sea, digamos, él está diciendo, no, es que yo quiero ser sacerdote también, quiero ocupar ese lugar también. Y fíjense que a diablo le ofendió mucho, yo creo que le ofendió mucho
el hecho de ver que el Señor colocó esos primores en el ser humano y no en él. Hay envidia. Hay envidia. Y entonces, qué tremendo lo que pasó allá. Entonces, fíjese que eso nos recuerda también las piedras preciosas, lo que ocurre digamos, en Apocalipsis capítulo 21 y 18. Si usted va allá al último libro de la Biblia, en el último capítulo de la Biblia, usted va a encontrar que allá en el capítulo 21, 18, 21 de Apocalipsis, el Señor habla acerca de estas piedras, ¿cierto? Dice allá, el material de su muro era de jaspe, pero la ciudad era de oro puro, semejante al vidrio limpio, y los cimientos del muro de la ciudad estaban adornados con toda piedra preciosa. El primer cimiento era jaspe, segundo zafiro, el tercero ágata, el cuarto esmeralda, el quinto ónice, el sexto cornalina, el séptimo crisólito, el octavo berilo, el noveno topacio, el décimo crisópraso, el undécimo jacinto y el duodécimo amatista. Está hablando, nos recuerda el cielo. Fíjese que Satanás estaba engañando ahora para que la gente se aparte del cielo. El diablo lo está susurrando a usted todos los días, usted no se ha dado cuenta. Le habla en la televisión, le habla cuando usted ve películas, le habla cuando ve lo que ve en redes sociales, porque ¿sabe qué hace el diablo? El diablo va a sustituir la palabra de Dios con una moralidad aparente. Entonces, ¿qué es la moralidad aparente? Lo que nos enseña, por ejemplo, la psicología moderna. Entonces usted se da cuenta que muchos predicadores están predicando psicología, pero no predican la palabra. Entonces hablan acerca de cosas, de principios psicológicos, de moralidad, de esto, usted para ser buen papá, ser buen ciudadano, cómo manejar las finanzas, cómo hacer, eso se llama moralidad. ¿Y qué hace el diablo con la moralidad? La moralidad es un instrumento del diablo para que nos apartemos nuestros ojos de Cristo. Y ya no lo miremos a él, sino que nos haga ver que somos buena gente y que por ser buena gente, entonces vamos para el cielo. Si usted aparta los ojos de Cristo, mi amado hermano, le va a pasar lo mismo que Pedro. ¿Entiende lo que estoy diciendo? Nuestros ojos deben estar puestos en Cristo, como dice Hebreos capítulo 12, versículo 1 y 2. Usted viene acá es para colocar, esa canción que cantamos allí en la Santa Cena, me emociona esa canción, porque él está diciendo, muestra esos ojos hoy brillando como fuego y su rostro resplandeciendo, ¿cierto? Eso es lo que tenemos que decir, Señor, queremos conocerte, queremos que nuestro pensamiento de continuo seas tú, no queremos pensar en nada diferente sino en ti. Entonces, no se deje ya tampoco por la moralidad aparente, debemos ser morales, pero por causa de nuestra relación con Cristo. Mucha gente cita la Biblia, mi amado hermano, pero está enfocada, pero la Biblia está enfocada en el bienestar del hombre y no en la obediencia a Dios. Yo te pregunto a ti, ¿estás siendo obediente a Dios? Fíjese que muchas veces se usa a menudo la codicia del hombre por los tesoros humanos para alejarlos del cielo. Mucha gente viene a la iglesia porque quieren que Dios les dé un trabajo. Mucha gente viene a la iglesia porque Dios quiere que les dé una sanidad. Quieren un milagro, como lo venden algunos medios. Ven por tu milagro, ven por tu milagro. ¿Quién dijo que el evangelio giraba en torno al hombre? El evangelio gira en torno a Cristo. Tú estás acá por Cristo. Y si el Señor te salvó, tú tienes que hacer algo con esa salvación y es servirle con amor a Él. Amén. Fíjense que eso es lo que hace el diablo. Su perversión, por ejemplo, él pervirtió la música. Vea el versículo 13 de Ezequiel 28:13, dice, los primores de tus tamboriles y flautas estuvieron preparados para ti en el día de tu creación. ¿Cierto? Entonces ahí él pervirtió la música nació en el cielo, pero él pervirtió los significados musicales, la melodía, el ritmo, ¿cierto? Todo eso lo pervirtió. Entonces hoy podemos ver cómo mucha música que escuchamos en el mundo, aunque era diseñada directamente para Dios, el diablo la pervirtió. ¿Qué inspira la música? Usted mira una película, yo que estudié publicidad, se lo puedo decir con toda seguridad. Cuando usted ve una película, quítele el audio a la película a ver si tiene el mismo éxito que solamente imagen. La música hace el 70% del éxito de la película. El 30% lo hacen las imágenes. Haga la prueba, ve una película que se hace emocionante, quítele el sonido y lo verá que usted se duerme. Quítele la imagen y deje solo el sonido y lo verá que usted empieza a imaginarse cosas.
No sé cuántos escuchaban en mi tiempo, escuchaban las radionovelas. Se escuchaba y uno soñaba ya. Y uno soñaba, serenidad y paciencia. Mucha paciencia, mi querido amigo. Oh, Calimán, ¿qué hacemos? Se viene. Y uno se imaginaba, y uno comía uña. Estaba escuchando, 70%. Si usted le pregunta a Steven Spielberg cuál es el éxito de sus películas, por qué ganan el Oscar, 70% está en la película. Las filarmónicas que hacen esas músicas, la música de esas bandas musicales, ¿cierto? El éxito está en la música. El diablo ha querido pervertir la música. ¿Qué escuchas tú? Ay, pero esta música no tiene nada de malo. Pero ¿qué estás vendiéndole tú? Le estás dando un derecho legal al diablo. Entienda eso. Yo a veces me dicen que yo soy legalista. Pues sí, si me quieren llamar legalista, llámenme legalista. Pero a Dios se le adora con el corazón. Se le adora con todo el corazón. Entonces fíjese que la música debería glorificar a Dios. Y Satanás la usa para glorificar el pecado y glorificarse a sí mismo. Y por último, los propósitos de Satanás. Si usted mira los versículos de Isaías 14:12, vaya conmigo al libro de Isaías. ¿Cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana? Cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas a las naciones. Tú que decías en tu corazón, subiré al cielo, en lo alto junto a las estrellas de Dios. Levantaré mi trono y en el monte del testimonio me sentaré a los lados del norte. Sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al Altísimo. Ahí está el diablo. Y vea el versículo 15, más tú derribado eres hasta el Sheol, los lados del abismo. El Sheol es el lugar de la muerte, ¿no? Entonces fíjese que esta es otra descripción de Satanás y de su caída. Y él desea debilitar las naciones. Fíjese que él debilita las naciones, él desea ocupar el lugar de Dios, como lo dice en los versículos 13 y 14, y esa es la meta de su tentación. Amén. Ese fue su propósito en el huerto del Edén. Ese siempre ha sido el propósito. Todavía lo es ahora, mi amado hermano. Satanás hará todo lo que sea necesario para lograr su propósito de destruirlo a usted, a sus hijos, a su familia, a su ministerio. O sea, él va a colocar distractores en su vida que van a ser aparentemente buenos, y el día que usted se muera, usted se va a dar cuenta tarde y va a tratar de devolver el tiempo y ya va a ser demasiado tarde. No se distraiga con esas cosas, mi amado hermano. La mentira, hay mentira en el diablo, mi amado hermano, y fíjese que él es padre de mentira, como lo dice Jesús en Juan 8:44. Él es mentiroso y padre de mentira, y no permita que lo siga engañando. Muchachos, jovencitos, no se dejen absorber por el mundo. No se dejen llevar por las modas. De verdad, cuando nosotros los pastores, nosotros les recriminamos alguna moda que ustedes hacen, no es porque les queramos limitar algo. Es porque ustedes están identificando más con el diablo que con el que los salvó. El diablo no ha hecho nada por ustedes. Jesucristo murió por ustedes. El diablo, si usted hace cosas que tienen que ver con el diablo, le va a ir bien por un tiempo, pero el diablo le va a pasar factura. No se deje engañar por el diablo. Usted va para el cielo. El diablo va a tratar de llevárselo para el infierno. No sé cuánto ustedes dicen, esto es tremendo. No sé si Dios está hablando en esta mañana, pero esta es la oportunidad para que su corazón se vuelva al Señor. Si no está sintonizado con Dios, dígale: Señor, quiero volver mi corazón a Dios. Incline su rostro.